El tema que vamos a empezar a ver ahora apunta a determinante, pero antes de pasar por determinante tenemos que pasar por un otro tema más general que es el de funciones por columnas. Lo que vamos a ver es la definición de este nuevo concepto y después algunas propiedades que van a todas a apuntar a la construcción de una función que me va a permitir definir el determinante. O sea que hay que hacer un lindo recorrido para llegar a determinante. Bueno, ¿qué es lo que es una función multilineal alternada por columnas? Es una función que tiene como dominio el conjunto K, que K no es cualquier cosa, sino es un anillo conmutativo con unidad. Es lo mismo que un cuerpo, nada más que no se puede dividir. No todos los elementos admiten un inverso multiplicativo. Esa es la diferencia que hay entre esta estructura y la estructura de cuerpo. Entonces, necesito que K sea un anillo conmutativo con unidad y voy a considerar, esto no es producto cartesiano, sino esto es el conjunto de matrices de orden n por n. O sea que tengo una cuadrícula con n filas y n columnas. Eso significa este símbolo, que hay que acostumbrarse a verlo a partir de ahora. Y como codominio el conjunto K, o sea, el mismo anillo. Lo que hace una función multilineal alternada por columnas, de acuerdo a lo que vamos a ver en esta diapositiva, es una función que toma matrices y le asigna a cada matriz un número. Si es que K es un conjunto numérico, pero si a lo mejor es un conjunto de clases de equivalencia, le va a asignar una clase de equivalencia. La cuestión es, o también puede ser un polinomio, K puede tomar varios formatos dentro de sus elementos y de esa manera entonces podemos tener una asignación que le asigna números, que le asigna polinomios, que le asigna clases de equivalencia, cualquier otra cosa. La cuestión es que necesito una función que además verifique tres condiciones. La primera condición va a tomar n elementos de un conjunto que ahora la diferencia es que no es n por n, sino es 1. Acá la n cambia por 1 en este lugar. O sea que van a ser columnas, van a ser n filas y una sola columna. Toma entonces n elementos de ese tipo, toma un otro elemento que le llamo S raya, se le puede llamar como cualquier cosa, se le puede perder, no se le, si se quiere, la raya se la pueden sacar, da lo mismo. Recuerden que todo esto es notación. Y este elemento también tiene que ser del mismo tipo que este otro. Y también voy a tomar un subíndice de I sub n. Acá yo tengo el n fijo, para empezar acá, es un natural. Voy a tomar un número entre 1 y n. Eso significa esta expresión. ¿Qué es lo que vamos a pedirle en esta condición? Que la f aplicada a la matriz que tenga como columnas estos elementos y en la késima columna aparezca c sub k sumado por este otro elemento extraño que tomé acá afuera. Lo pongo con ese para simbolizar o para decir es algo que es distinto. Podría haber puesto otra letra o incluso haber puesto CN más 1 si se quiere, pero la cuestión es que tiene que estar sumada en la columna késima. No es la mejor manera de expresar esta cosa, pero lamentablemente debe quedar así. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Calcular la f en esta matriz que está acá adentro, va a ser lo mismo que calcular la suma de la matriz que voy a formar con las C sub k originales, o las C sub i originales, y sumándole la f de la matriz que arme, pero en vez de ponerla en el lugar de la columna K, la C sub k, le ponemos la S. Es como si la F
fuese lineal única y exclusivamente en la columna K. Las otras las dejo intactas en la suma, las dejo intactas. Lo que separo es la columna K, porque estoy tomando el K en este momento fijo en este renglón de acá abajo. Ahora, es fijo en este renglón, pero la K puede ser cualquier número que vaya de 1 hasta n. O sea que esta misma fórmula tiene que cumplirse en la columna 1, en la columna 2, así hasta la columna n. Tiene que ser lineal en cada una de las columnas de la función, de la matriz. Entonces, tomo una matriz, pero miro las columnas. La función se aplica a toda la matriz, pero miro las columnas nada más. Y en las columnas, la suma tiene que ser columna a columna. Y ahí reparto la función con la suma incluida dentro de cada columna. Eso es lo que dice la primera proposición. Veamos un ejemplo. Supónganse que yo tengo que el n vale 2. O le pongamos que vale 3. Yo tengo que tomar entonces, de acuerdo a lo que me está diciendo acá el enunciado, 3 elementos C sub n. Entonces supongamos que tengo acá C1 va a ser igual, es una columna de 3 filas, perdón, es una matriz de 3 filas y una columna. Entonces acá supongamos que le pongo A, B, C. Acá la vamos a poner a esto en rojo. 3 elementos de esto. Ahí tengo uno, acá tengo otro. Para cambiar los elementos le voy a poner acá con prima. Y una más, la C sub 3. Y acá le vamos a poner otro prima más. Y me está faltando el elemento S, que también es del mismo estilo que estas otras. Le pongamos acá otros elementos. Supongamos que tengo X y Z para distinguirlos. Entonces, la función, un ejemplo de función multilineal, es una F que va a ir del conjunto de matrices de orden 3×3. Estoy copiando lo que me dice la definición. En K. Lo que quiero ver es la expresión de la F. ¿Qué es lo que me está diciendo el primer axioma de esa definición? Me dice, mire, usted tome la F. Acá adentro usted va a poner una matriz. Esa matriz va a estar formada por esta columna, por esta otra al lado, por esta otra al lado, y ahora haga variar el K. El K, por ejemplo, si vale 1, o lo pongamos en el medio, le pongamos 2 primero, después vemos el 1, para entender la idea. Entonces, K es 2. ¿Qué es lo que me decía este axioma? Que en la késima columna, o sea, en la segunda columna, hay que sumarle la columna que le llame S. Entonces, acá hay que sumarle esta otra de acá. Esto es igual a la F de lo que hace acá es, toma la misma matriz, nada más que en la primera parte, en el primer término de la suma, porque esta suma se va a ir afuera. Y en esa otra columna, que sería la S, hay que borrarla. Ese es el primer término. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a copiar la F, la suma ya la saqué afuera, y lo que hay que sacar ahora es la segunda columna, la C sub 2. Esa es la que hay que borrar. O sea que estas me va a quedar una en el primer término y la otra en el segundo término. Eso es lo que básicamente me dice. Ahora, esto se ve muy feo, pero ¿qué significa esto? Esto en realidad debe ser una matriz de orden 3×3, 3 filas y 3 columnas. Y yo acá tengo una matriz. ¿Qué me dice que tengo una matriz? Esos corchetes que me quedan ahí por fuera me está diciendo que yo tengo una matriz. Esta matriz tiene que ser de orden 3×3. Pero ¿cuál es el problema? Que dentro de la matriz que estoy marcando,
hay una sola fila. Una sola fila hay. Entonces acá sería 1 por 3. Eso es lo que me dice la expresión esta. Acá yo tengo una matriz de orden 1 por n, porque voy a tener n columnas, pero tengo una fila, es 1 por n. Pero la función se aplica a matrices de orden n por n. Entonces algo está fallando. No es que esté fallando en sí, está haciendo abuso de notación permitida, porque en algún momento nosotros dijimos si teníamos una matriz, la podíamos representar por columnas. Esta es la representación de la matriz, de una matriz cualquiera, que está representada en base a columnas. En realidad yo a esto lo tengo que ver de esta manera. Es una F aplicada a una matriz, dijimos que tiene que ser de 3 filas por 3 columnas. Entonces acá voy a poner un casillero de 3 filas con 3 columnas, porque eso es lo que me está pidiendo la definición de la F. Ahí está, la F dice tome esa matriz, no esta que tiene allá. Entonces, bueno, lo que hago es eso. Acá debería poner C1 en la primera columna. En la C2 tendría que poner la suma de esas dos columnas. Entonces acá tendría que escribir esta y acá le tendría que sumar, porque esto que está acá es sumar casillero casillero. Entonces me quedaría A' más X, B' más Y, que está acá, y después C' con Z. Eso es lo que vendría en la segunda columna donde está justamente esa suma. Y finalmente en la otra se escribe la otra columna. O sea que si yo dije que voy a mirar K igual a 2, la suma tiene que estar en la segunda columna. Ahí tengo la matriz 3 por 3. La función se aplica a esta matriz. ¿Qué me dice del otro lado? Mire, usted tiene que armar la F. Acá ponga la función. Acuérdese que es 3 por 3, la función a la que se aplica. Y acá tiene que poner en la primera columna esto, segunda esto otro, y tercera esta otra de acá. Y vuelvo a hacer lo mismo ahora con esta otra de acá, que lo único que me va a cambiar con respecto a esta otra va a ser la segunda columna donde aparecen estos elementos de aquí. Ahí está. Observen, tenía una suma en la segunda columna, entonces lo que se hace es aplicar la F a todo eso. Si yo hiciera esto, borrar a esta columna, ven que acá está ABC, K no es igual a 1, no es la igual a la primera columna, es como si a esta la ignorara, la ignora y la ignora en todas las partes donde aparece la F. La tercera columna tampoco es igual acá, entonces a la tercera la puedo ignorar a la tercera y a la tercera columna la ignoro. ¿Qué es lo que veo acá? Yo veo que en esta suma lo que se hace es aplicar la linealidad, es como si la F fuese transformación lineal. La suma la saca afuera y a cada término le va a asignar la F. Eso se llama linealidad. Recuerden que cuando ocurría eso, la propiedad se llamaba linealidad. Ignora las columnas que tiene alrededor cuando se está fijando en una en particular. Las ignora. Pero, obviamente, yo no puedo deshacer esto porque sería un mega abuso de notación. Hoffman lo hace, el libro con el que nos guiamos lo hace. Borra las otras columnas, pero ojo, la F está aplicada a 3 por 3. Cuando uno está viendo esto por primera vez, lo más recomendable no es hacer este abuso de notación porque la verdad que confunde. La F es aplicada a matrices de 3 por 3 en este caso. No es 3 por 1, es 3 por 3. Lo que pasa es que la miro como si fuese una 3 por 1. Como si borrara las otras columnas. Las ignoro. Así, totalmente. Esto ocurrió cuando K era igual a 2. Voy a copiar esto y lo voy a aprovechar y me lo voy a llevar por acá. ¿Qué pasa si K es igual a 1?
Bueno, la suma ahora no va a estar en la segunda, sino la suma va a estar en la primera columna. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la suma la va a sacar afuera, ahí la saqué, y va a poner ahora en la primera columna solamente el primer término de esta suma y a las otras las deja como está. Esas dos quedan intactas. Esta otra es la que está modificando. ¿Y qué va a ocurrir en el segundo término? Me voy a quedar ahora con la matriz de X, o sea que acá vendría a ser, pongo la de la X y ahora escribo las otras dos columnas como estaban. Reparte la F con la suma que aparece acá. Y lo mismo ocurriría si K es igual a 3. Eso es lo que básicamente dice esta propiedad de acá. La función necesita hablar de las columnas, por eso se permite esta representación. De vuelta, no es que esté mal, es un abuso del lenguaje permitido porque Fosman y todos los libros, igual Jerónimo, lo que hacen es decir, está bien, tengo esta función, pero estoy repartiendo la cuestión mirando las columnas, por lo tanto necesito la representación de las columnas. Yo ya tengo esa definición, que a una matriz la puedo poner en bloques. Las estoy considerando las matrices en bloques de columnas. La otra propiedad, la segunda, va a decir algo parecido, nada más que ahora va a trabajar con un elemento de K, vuelve a fijar las columnas y en la columna K'ésima, en este caso, lo que va a hacer es multiplicar a la columna K por lambda. ¿Y qué va a hacer después en el otro lado? La va a sacar afuera lambda y todas las columnas del otro lado quedan como están. No es que se aplica distributiva dentro de las columnas, no, es miro una columna y en esa columna multiplico por lambda. En este caso, acá está multiplicado adentro y acá sale lambda afuera, mientras que el resto de las columnas quedan intactas. Ahora vuelvo a tomar una cantidad n de columnas. Voy a tomar dos subíndices ahora. Esos subíndices tienen la característica de ser distintos. Pero uno dirá, ¿pero a dónde? Pero acá debería decir que voy a tomar K y T y decir entonces que K y T sean distintos. Acá hay que observar muy bien cómo está escrita la cuestión, porque tengo llaves. Si tengo llaves, entonces estoy diciendo que hay un conjunto acá. Esto es un conjunto. Y aparte que está la inclusión, estoy hablando de un conjunto. Y en los conjuntos recuerden que los elementos que van adentro son distintos, no se puede repetir. ¿Qué es lo que va a ocurrir con respecto a esos dos subíndices? Y voy a mirar las columnas, C sub K y C sub T, los elementos de acá. Lo que la condición es, son columnas distintas, pero los elementos que están dentro de cada columna son iguales. O sea, las columnas son iguales. Los subíndices son distintos, pero las columnas son iguales. Y lo que dice que esta función le tiene que asignar a este tipo de matrices el número 0, que es el neutro de la suma de K. ¿Cómo sería esto? Yo tengo que tomar entonces, vuelvo a este ejemplo, tengo que tomar 3 columnas, a la S ya no la necesito, no voy a borrar, voy a copiar por acá. La S no la necesito, pero sí necesito que sean dos columnas iguales. Necesito el K, que ya lo tengo, y necesito un T. Supónganse que a T le ponemos igual a 3. Eso significa que en la F, cuando yo aplique la F a la matriz, voy a llevar esto por acá, yo voy a tener C sub 1, C sub 2 y C sub 3. La C sub 2 es esto. C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Pero tengo que tener, ahí ven que los dos números K y T son distintos, pero la idea es que C sub 2 sea igual a C sub 3. O sea que acá vamos a tener que cambiar los elementos de acá para que sean iguales. Ahí están, las dos C sub 2 y C sub 3 son iguales.
son iguales, tienen los mismos elementos adentro. Entonces acá voy a venir y voy a reemplazar. Si yo tengo este tipo de matriz, esto es igual a 0. Bien. Ahora yo lo estoy mirando acá en la representación por columnas, pero ¿cómo sería esto si yo lo mirara como si fuese la matriz que debe ser la original, que es 3 por 3? O sea que ahí yo debería tener 3 filas y 3 columnas. En la primera columna tendría esto, en la segunda tendría esta otra y en la tercera también tendría la misma columna. ¿Ven que las dos columnas son iguales? Bueno, eso es lo que me está diciendo esta propiedad, me está hablando de este tipo de matrices que tienen que ser, la función le tiene que asignar el número 0. Este tipo de funciones tan raras se llaman funciones multilineal alternadas por columnas de orden n. Multilineal, ¿por qué? Porque fíjense que a la suma y al producto lo tengo que considerar en cada una de las columnas. Es lineal si yo miro nada más que la columna késima reparte la suma y la f la reparte en c sub k y en c sub s, pero eso ocurre para toda k. Es lineal en k en este renglón, pero eso tiene que ser para todo k, en todas las columnas. O sea que en todas las columnas es lineal, por eso es multilineal. Y también va a ser lo mismo con el lambda. Por eso, vuelvo a repetir, es multilineal. Ahora, ¿por qué es alternada? Uno tendría que pensar que la linealidad la va alternando en cada una de las componentes. Pero Postman, en cada una de las columnas, perdón. Postman no le atribuye la palabra alternada a esa propiedad, sino se la atribuye a esta tercera. Dice que es alternada porque alterna las columnas que son iguales. O sea, la palabra alternada, Postman se la agrega a la tercera condición. Si se cumple solamente 1 y 2, Hoffman le va a decir que es n lineal, no multilineal, porque, o si lo dijo, en inglés básicamente no se pudo traducir. Este término es español, lo introdujo, por ejemplo, Jerónimo, hablar de multilineal, pero en realidad Hoffman le dice que es n lineal, para indicar que tiene que ser lineal en cada una de las columnas. Y después le agrega Hoffman que tiene que ser alternada por la tercera condición. Listo, ya tengo la función. Ahora vamos a ver propiedades. Y las propiedades son un montonazo. Son terriblemente complicadas de demostrar por lo engorroso de la notación, no porque sean difíciles, sino es difícil tratar de expresar que en la columna C sub K pasan cosas. Eso es lo difícil. O sea, uno no lo logra poder escribir de una manera bonita, sobre todo si uno va a trabajar en computadora. Si esto yo lo quiero escribir en un software matemático, en algo que me permita escribir matemática, es muy engorroso de hacerlo para que quede entendible. Si lo estoy escribiendo a mano se puede entender fácilmente porque yo puedo decir, bueno, mire, a esta columna le voy a poner una K arriba para indicar que es la késima columna. Eso es lo que se podría llegar a hacer. Pero no tengo esa particularidad. Acá fíjense lo que ocurre, sobre todo lo que quiero expresar de lo difícil es, por ejemplo, en la segunda propiedad. En la segunda tengo dos subíndices distintos. Estos me están indicando la posición que tengo que mirar dentro de las matrices. Acá está la C sub K, ahí está la columna K, y ahí está la columna T. Fíjense lo que ocurre acá. Se intercambia la C sub T por la C sub K. ¿Cómo tengo que leer esto? ¿Que esta va a ser ahora la columna T? No, esa posición es de la columna K. Y esta es la posición de la columna T. Quizás acá lo mejor hubiese sido ahí pedirle que K sea menor estricta que T, para que más o menos se explique. Pero eso no lo piden los libros. Solamente dicen que sean distintas y ya está. Y que obtenga esta igualdad de acá.
y no estoy pidiéndole que sean iguales acá. Bueno, la situación es que yo tengo que interpretar que si acá dije que esta era la columna K, entonces esta será la columna K. He cambiado de posición del lugar las dos columnas. O sea, supónganse, sigo en este caso, K vale 2 y K vale 3. Ahora no tengo que considerar en esta propiedad de que sean iguales las columnas. Esta condición, perdón, no la tengo. Lo que tengo es nada más los dos subíndices distintos. Entonces, la F aplicado a esto, me dice usted tiene, si usted tiene esto, pero si usted a lo mejor tiene esta. En segundo lugar, o sea, si estoy invirtiendo las letras o las columnas, esto lo puedo relacionar a estas dos F, a estas dos asignaciones que le hace la F a esas dos matrices distintas, porque esta matriz es muy distinta a esta otra. Me dice, mire, lo único que tiene que hacer es ponerle un signo menos ahí adelante. Y se acabó. Esa es la definición de esto. O sea que si yo me vengo acá a expresarlo de esta manera, tendría, acá me quedó, perdón, 3 por 1, acá es 3 por 3. Acá sería en este lugar, en el segundo lugar, tendría que escribir esta otra y esta otra acá. La tercera, las dos primas vienen en la tercera posición y acá están en la segunda posición. Se intercambian de lugar las dos columnas y me quedaría esto. ¿Y qué dice la propiedad? Que es igual al opuesto. O sea, tienen el mismo valor, pero es opuesto. Eso es lo que dice la segunda propiedad de acá. Esta propiedad, así escrita, no se entiende muy bien que lo que he hecho es cambiar de orden C sub K y C sub T. Al menos a mí me cuesta verlo y les puedo asegurar que las demostraciones son tremendamente terribles de entender hasta que no se explayan las columnas. O sea, hasta que no se le ponen letras a cada elemento de las columnas, no se ve bien qué es lo que está pasando o qué es lo que se está pidiendo. Bueno, en este caso entonces he hablado de la segunda. En la primera lo que dice, mire, si alguna de las columnas, con una columna que yo tenga, con todos los elementos iguales a 0, esa anotación es de una matriz nula, o sea que todos los elementos son ceros, eso significa, bueno, la matriz va a ser igual a 0. O sea, si yo tengo una cosa de estas, escribirla por acá, supónganse que la segunda columna es 0, todo 0, con una me alcanza. ¿Qué valor le va a asignar f a esa matriz? 0. Ya está. Y eso puede estar, estos ceros, todos ceros pueden estar en cualquiera de las otras posiciones o de las otras columnas. Listo, eso es algo importante. Después, tenemos esto. ¿Qué es lo que está tomando ahora? Está tomando primero dos subíndices distintos, o sea, va a considerar la columna K y la columna T, tienen que ser distintos, según lo que me pide acá. Y además, lo que va a hacer es que en la columna K'ésima va a tomar una cuenta. Dos elementos, acá me ha faltado, que tienen que ser alfa y beta, que tienen que estar en K. Ese lambda y ese beta están en K, en el anillo están. Entonces, en la K'ésima columna, yo voy a tomar esta cuenta, donde la C sub K y la C sub T son columnas distintas. Y lo que va a hacer acá es, miren lo que pasa, esto es muy interesante. Al lambda lo saca fuera. A C sub K lo deja en el lugar que está y a C sub T también. Pero esto que está acá lo pierde en la cuenta. No es un error, acá lo pierde. A beta C sub T lo pierde del otro lado. No se habla ni del beta, ni tampoco se habla de C sub T o de una F aplicada a C sub T o donde sea protagonista C sub T. Lo pierde. ¿Cómo sería esta situación? Tengo una F. Y en esta F lo que se va a hacer es multiplicar una de las columnas, voy a tomar con las columnas separadas y después me vengo acá.
tengo que K, voy a enfocarme en K igual a 2 y en T igual a 3. Voy a tomar, por ejemplo, lambda igual a 5 y el beta igual a 6. Entonces, acá me dice, la F usted tiene que multiplicar el lambda, o sea, el 5, por la segunda columna y sumarle 6, que es el beta, por la tercera columna. Eso quedaría ahí. Acá voy a separar un poco más para que se vea un poco mejor dónde está la suma. Ahí está la suma. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Esto va a ser igual a lo siguiente. Saque el lambda afuera. Acuérdense que estoy enfocándome en K igual a 2 en este momento. Saque el lambda afuera. Saque esto otro, bórrelo, lo borro y listo. Se acabó. Borré esta parte no la considero, solamente me quedo con la columna de esta manera. Bien, eso es lo que me dice la propiedad esta que figura acá. Vuelvo a repetir, que no aparezca el beta y el C sub t acá dentro de esta expresión, no importa, esa es la propiedad, los pierdo. Porque y la demostración va a requerir de esta propiedad de acá. Esas se las voy a compartir en una carpeta por si tienen interés de leerlas, de cómo se demuestran. No son difíciles, pero tampoco son tan fáciles. Sobre todo esta que requiere cierta estrategia, no sale de manera natural. Requiere estrategia para poder demostrarlo. Esta otra sale facilísima. Esta otra también, pero la que tiene mayor... no, en esta también tiene estrategia. Bueno, ahora vamos a ver que C sub K va a ser la suma de otras columnas, entonces en este caso también va a ser igual a 0. Y esta se va a derivar justamente de la columna 3, de la propiedad 3. Esas son las propiedades enfocándome en las columnas. Ahora me voy a enfocar en la F completa, sin mirar las columnas. Voy a tomar un alfa en el anillo K y voy a hacer el producto de alfa por F. Esta función, que es el producto de un escalar por una función que se define punto a punto, también va a ser una función multilineal alternada por columnas. Para no escribir toda esta frase que es enorme, directamente escribo fmac. Entonces, esta función es una fmac de orden n. Conclusión, alfa por f va a cumplir estas propiedades. Tomo una f que cumpla todas estas condiciones, un alfa que esté en el anillo, el alfa por f va a volver a cumplir todas estas otras condiciones de acá. Si tomo ahora dos fmac, la suma también va a ser fmac. Y un caso particular, si se quiere, se puede dar como ejemplo de una fmac, es la funcional, se llama funcional en este caso. En realidad esta función que tengo acá va a ser la nula. O sea, esta función le asigna a cada elemento del dominio el neutro de la suma del anillo K. Entonces, esta es una fmac de orden n. Hasta el momento he trabajado con un anillo conmutativo con unidad. Todo eso vale si tengo esa información. Pero ¿qué pasa ahora si le pido que sea cuerpo? O sea que todos los elementos de K, salvo el nulo, salvo el 0, tengan inverso multiplicativo. Por ejemplo, si son los reales. Si son los reales, entonces voy a tener que la familia de todas las fmac va a ser un subespacio de este otro espacio vectorial. Esto que está acá es el conjunto de funciones que tienen dominio en ese conjunto que está ahí como potencia y como codominio el conjunto que está ahí abajo. Esto es un espacio vectorial, eso lo vimos en el Beamer de espacios vectoriales, que lo tengo por acá. Sería sk a la s, están los ejemplos. Es este espacio vectorial, donde el S es el conjunto de matrices de orden n por n. Ese es un caso particular de este espacio vectorial.
Eso es este conjunto. Ahora, como la familia de todas las Fmac son las funciones que tienen este dominio y este codominio y cumplen 3 propiedades más. Por lo tanto, es un subconjunto de todo el conjunto de funciones. Esa familia cumple la propiedad de ser subespacio. ¿Qué era ser subespacio? O sea, que la familia, que en este caso la puedo simbolizar con la letra S, con la suma y el producto de un escalar por una función, me va a dar un espacio vectorial o bien que se cumple esta propiedad universal, incluida la primera parte que es distinto de vacío que está contenido en el conjunto este de acá. El B en esa diapositiva juega este rol de acá. Propiedades, esta es un dato curioso. Estas, todas las vamos a usar para poder trabajar con determinante. De hecho, de acá vamos a derivar todas las propiedades conocidas de determinante que si alguna vez han cursado álgebra lineal, el cálculo por ahí es medio terrible y si se tienen las propiedades se podía llegar a aplicarlas para encontrar de manera más rápida los determinantes, aunque parezca mentira. Se aplican propiedades para calcularlas porque por la definición, porque eso se calcula mediante fórmulas, el determinante se calcula mediante fórmulas. Si el n es igual a 5, puede ser demasiado tedioso, largo, complicado calcular el determinante. Por eso se recurren a las propiedades. En vez de manejarse con la definición, se trabajan con las propiedades. Cosa que a lo mejor lo veamos el viernes que viene o en otro video. Un resultado teórico importante y es sumamente teórico, ya acá no hace falta más que verlo. Un resultado técnico. Voy a partir de un anillo K, voy a partir de una Fmac de orden n más 1, voy a tomar un elemento que varía de 1 hasta n más 1, o sea, un subíndice sería, y alfa que está en K. Y voy a definir una nueva función. A partir de esta f construyo una nueva. Va a ser f sub i, o sea que para cada i que varía de 1 hasta n más 1 voy a tener una función de esta. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? K a la n por n. Observen cuál es la diferencia con esta otra función. Esta función, si es una Fmac de orden n más 1, significa que acá yo tengo que mirar el conjunto de matrices, pero de orden n más 1 por n más 1. Tengo n más 1 fila por n más 1 columnas. Lo que voy a hacer ahora es construir una, pero que acá pierda un número, pierda un grado, se podría llegar a decir. En realidad, esto también se lee cuando la Fmac tiene este dominio, se dice que también es de grado n más 1, cosa que a mí no me gusta que le llame grado, porque después de determinantes hay un concepto que se nos mete entre medio donde sí, eso lo conocemos popularmente como grado. Entonces, para distinguir esa propiedad y esta, me gusta llamarle orden. Pero Hoffman y Jerónimo alteran la palabra orden con grado. La van alternando, usan los dos conceptos. Orden y grado. Entonces, tengo la Fmac, defino una nueva función y esta función tiene que aplicarle la fórmula se la tiene que aplicar a matrices de orden n por n. Acá necesito ver los elementos, por eso está simbolizado de esta manera la matriz. Simplemente estoy diciendo que a la matriz los elementos los voy a llamar con A. Y estos elementos van a variar los subíndices de 1 a n, los dos. Y bueno, lo que se hace es aplicar o definir esta función f sub i de la f aplicada a la misma matriz, nada más que en la fila i le va a agregar esa fila que ven ahí. Y en la columna i le va a agregar esta que tengo acá. En la fila i y en la columna i le agrega una nueva columna. ¿Cómo sería esto?
Supónganse, acuérdense que estaba trabajando con, en el ejemplo, por ejemplo, tengo esta F, va de 3 por 3. Tomemos ahora un I. Sigamos con 2 para ver mejor el efecto. Si I es igual a 2, yo tengo que definir una F sub I. Esta F sub I tiene que venir con un grado menos, acá con un número menos. O sea, si acá dice 3, acá va a ser 2. Y 2 también por acá. Entonces, la F sub I se la tengo que aplicar a matrices que tengan 2 filas y 2 columnas. Agrego entonces eso. 2 filas y 2 columnas. Supónganse que acá tengo A. Le vamos a poner los subíndices para que se vea cuál es el efecto. Acá voy a tener 1, 2. Y por acá abajo pongo los números. Esta sería la fila 2. Entonces el que cambia es el primer subíndice. Fila 2, fila 2. Y el segundo subíndice es de las columnas. Ahí tengo esta F sub I. ¿Cómo la defino? La F tendría que estar aplicada a una matriz de orden 3 por 3. ¿Y cómo la construyo en base a esto? Escribo la matriz. En el medio tengo que agregar una nueva fila. Lo voy a hacer así, más fácil. Ahí agrego una nueva fila, pero también en la columna 2 tengo que agregar una nueva columna. Ahí está. ¿Qué voy a escribir en esta fila? Todo 0, salvo que en la columna, acuérdense que el I vale 2, en la columna 2 agrego 1 y todo lo demás sigue 0. ¿Qué hago en la columna? Va 0 y 0. ¿Bien? Esa sería la función. ¿Siempre es fila y columna en el medio o va a haber algún caso que sea solo fila? Yo acá es en el medio porque estoy tomando igual a 2. Pongámosle que sea igual a 1. Claro, ya entiendo. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Claro, Ahora, acá, entonces perdón, acá es F sub I, acá vendría a ser 2 en este caso. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con la F sub 1. A ver, la armemos para que veas cómo va quedando. Bien. Tengo esto, voy a borrar esto de acá. Entonces, a esta matriz le tengo que agregar en la fila 1 ahora en la 1. Entonces, acá me tengo que posicionar y agregar una fila en la fila 1. Fila 1 es donde tengo que agregar. Entonces, inserto una fila, pero en la posición 1. Cuando la agrego, ahí agregué la fila 1. Ahora tengo que agregar en la columna 1, tengo que agregar una vacía. Entonces agrego una columna, pero en la posición 1. Y ahí me fijo. Acuérdate que el I vale 1. Entonces en la posición de esta nueva matriz, que sea, pongámosle B, 1, 1, ahí es donde agrego el 1. En este caso, ¿a dónde la agregué? Ponele que en el medio, que sería B, 2, 2. La 2, 1. 2, 2, 2. En 2, 2 va a ir el 1 y todo lo demás se llena con 0. Entonces, donde diga B1, 1, agrego el 1 y en todo lo otro va a ser 0. Claro, bien. Sí, sí, no siempre va a ir en el medio, digamos. Claro. Claro, porque yo ahí pensaba y yo decía, bueno, pero si es columna 1, igual la agrego para el otro, o sea, para la derecha. Entonces también me quedaba en el medio, pero no, va para la izquierda, si es 1. Claro, porque tengo que agregar, eso es lo que tengo que mirar y entender la idea. Es en la columna agrego, si dice 1, agrego la fila vacía, te diré, o la columna vacía, en la posición 1, sea columna o sea fila. Bien. Claro, bien. Y en la posición 1, 1 es donde el 1, 1, pero este B lo estoy mirando como elemento de acá, ¿no? Eso es lo que hago. Bien. Esta idea de esta función, de esta definición, es de Jerónimo, no es de Hoffman. Jerónimo recorta como 100 páginas de lo que trabaja Hoffman, porque Hoffman hace un lindo trabajito para introducir determinante. Lo introduce de manera distinta que Jerónimo. Yo acá lo estoy presentando como Jerónimo va a definir determinante y este es el resultado teórico distinto a Hoffman. Ahí es donde se pierden los dos libros. Jerónimo se basa en Hoffman para hacer su apunte.
Entonces lo que hace Jerónimo nuevo es hablar de esta materia y de esta función, perdón, y con esta función va a definir, le va a ayudar para definir una propiedad de determinante. La cuestión es que la introduce de esta manera. Bonito costó entender un poco de cómo arma la función. Lo peor es qué es lo que va a probar con esta función. Primero hay que probar que está bien definida, cosa que resulta inmediato porque la f es función y está construyendo una matriz de orden n más 1. Así que no hay drama con eso. Hay que probar que es fmac, o sea que hay que probar estas tres propiedades. Esa es una. Y después hay que probar esto otro de acá. Esta de aquí es media complicadona, a pesar de que es fácil. Dice, mire, la identidad de orden n más 1 más n más 1, si la f original le asigna el alfa, ahí entra el juego el alfa, si esta función original le asigna a la identidad de orden n más 1 el número alfa, entonces esta f sub i le va a asignar a la matriz identidad correspondiente el alfa. También le asigna A. Una propiedad muy importante para la definición de determinante. Ese es un resultado teórico espantoso. Hay demostración de eso también, se las voy a dejar para la persona que le interese leerlas porque son engorrosas. Aún así, la demostración está hecha, pero lo empiezan a leer y la verdad que pierdan el interés porque son subíndices por todas partes, columnas por todas partes, y la verdad que se hace muy engorroso leerlo y que la verdad no tiene mucha, no me aporta nada saber cómo se demuestran. Obviamente a Eva quizás le interese, pero tampoco creería que es la muerte. Bien, lo que importa es saber qué es lo que dice esta diapositiva. Vemos un ejemplo importante y de fmac, porque hasta el momento yo estoy hablando de muchas propiedades. Bueno, un ejemplo. El ejemplo más importante, el trivial es la f sub 0, o sea, la función nula. Pero hay otro ejemplo más trivial, si se quiere, que la nula misma. Va a tomarse un anillo conmutativo con unidad, un alfa que está en K, y lo que hace esta función, acuérdense que esta es una matriz de orden 1 por 1, o sea que acá dentro de esta matriz voy a tener una sola cosa nada más, un solo elemento. Bueno, la f le aplica a esta matriz, la va a mandar a alfa por el elemento que está dentro. Recuerden que necesito que sea matriz para poderle aplicar la f, pero el resultado tiene que ser un elemento de K. Y lo natural es que sea justamente el único elemento que tiene la matriz. Bueno, esta función es una fmac de orden 1 y es la más fácil para demostrar, porque tengo una columna y tengo una fila. Entonces, las propiedades de fmac que se basan en cada columna va a ser un solo caso. O sea, acá va a ser igual a 1 y se acabó la historia. Y la verdad que es muy, muy fácil de demostrar. La otra propiedad importante dentro de esta diapositiva, esto es un ejemplo, pero en realidad va a terminar siendo una propiedad importante también. Aparte, fíjense que la f que yo estoy definiendo es algo totalmente general, porque estoy tomando cualquier alfa y cualquier matriz. Entonces, algo que me va a servir como una propiedad después. Esta propiedad me dice que yo tengo, si tengo otra h de orden 1 también y que sea fmac, tal que la h le asigne a la identidad de orden 1 por 1, acuérdense que el n vale 1, entonces tengo que considerar la matriz identidad con ese orden, o sea, tengo una fila y una columna. Si h le asigna alfa a esa matriz identidad, entonces esta f tiene que ser igual a h.
O sea, la única Fmac de orden 1 que se puede definir es con esta fórmula. No hay otra. No hay otra. Y por supuesto, el alfa tiene que también entrar en juego, porque si yo cambio el alfa, obviamente voy a tener otra función. Que acá está dependiendo del alfa la función. Entonces, si cambia el alfa, también tengo otra función. Lo que pasa que la Fmac que le asigna a la identidad el alfa es la única F. La única es la F. Eso es lo que dice esa propiedad. Pero esto vale cuando el n sea igual a 1. ¿Qué pasa si lo tengo más grande? Si n es mayor o igual que 2. Y aquí entra en juego otro ejemplo importante. Pero si el anterior era general, este es mega general. ¿Por qué? Porque voy a partir de un anillo conmutativo con unidad, una función g que va a ser Fmac de orden n-1, o sea que tengo que tener esa información, una función que cumpla todos esos requisitos. También debo tener un subíndice y perteneciente a I sub n. El n tiene que ser mayor que 2 porque la idea es hacer ver si vale esta diapositiva, si vale para n mayores que o iguales que 2. Y también tomo el alfa, porque voy a generalizar la diapositiva anterior. La f que voy a definir, acá acuérdense que definí una f. ¿Cuál va a ser la generalización de esta f? Este rectángulo rojo. El dominio va a ser el conjunto de matrices de orden de orden n, codominio en K. Y la F le va a asignar a cada matriz esta cuentita de acá maravillosa. Es la suma de J desde 1 hasta n, de menos 1 a la I más J. Acuérdense que el I es fijo, el que se está moviendo dentro de esta sumatoria es el J. Entonces acá va a ir cambiando, depende de J. A sub i J es el elemento de la matriz, que acá lo mejor hubiese sido haber dicho en algún lado, de que esos son los elementos, pero cada vez que uno escribe esto, debe interpretar que estos son los elementos de A. Y uno dirá, ay, pero deberíamos decirlo por algún lado. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se hace muy engorrosa la definición y los libros por lo general eso no lo dicen. Utilizan otro tipo de situaciones, de notaciones que hay que cambiar todo el apunte, todo lo que hemos visto para decir cómo son los elementos y no tener problemas. La cuestión es que cada vez que aparezcan subíndices de una letra minúscula hay que buscar, y no se sabe de dónde salió esto, hay que buscar la letra mayúscula. Ahí está la letra mayúscula. Quiere decir entonces que esto es elemento de la matriz A. Y va a estar todo esto, aparece ahí la G que me había tomado como hipótesis, eso lo tengo que tener previamente. Y se la vamos a aplicar a una nueva matriz que vamos a definir con un A sombrerito y J. ¿Qué es esto? Esto es, yo tomo una matriz A cualquiera, como lo hice acá. Esta matriz la voy a obtener de eliminar de esta la fila I y la columna J. La fila I y la columna J. Ese es el significado de los subíndices que aparecen ahí abajo. Esta matriz se llama submatriz porque es una matriz que la armo con cosas que estaban en A. O sea, tengo algo más chiquito, por eso se llama submatriz. Es como si fuese un subconjunto de un conjunto. Esa es la relación que se les puede llegar a establecer para entender qué es lo que es este tipo de matriz. Hay autores que a esta matriz le llaman menor del elemento IJ o asociado al elemento IJ. ¿Por qué? Porque acá esta matriz está asociada con ese elemento dentro de esta sumatoria. Entonces le llaman menor. Pero Hoffman y Jerónimo no le llaman menor. Le llaman simplemente la submatriz y ya está. Y introducen la notación y dicen, esta notación va a ser esto. Y cada uno la denota de manera distinta. Yo acá decidí escribir esto.
Con respecto al concepto de menor, hay otros autores que no le llaman menor. Está relacionada el concepto de menor con esta matriz, pero esta matriz no es el menor que ellos definen. Es otra cosa. Relacionado, pero es otra cosa. La cuestión es que yo en esta diapositiva elegí no decir cómo se llama esa matriz. En el apunte sí, yo utilizo la definición de Grossman, que es menor. Yo le llamo menor dentro del apunte que está en la plataforma. En la diapositiva decidí no escribirlo para evitar confusiones con Grossman o con Jerónimo. Bueno, la cuestión es que ya tengo definida la f, que es lo que voy a probar, que es una f más de orden n. Si esta g aplicada a la identidad del orden correspondiente le asigna alfa, la f a su identidad le va a asignar el alfa. Acá, ¿cómo se demuestra esta propiedad? Lo único que hay que considerar es que el menor, o sea, la cosita esta, tengo la matriz A, le saco la fila la fila I, me queda la identidad de un orden menor. Eso es lo que se debería usar, es una propiedad que tengo que usar para poder demostrar esta de acá. Y acuérdense que la idea era generalizar esta diapositiva, que era el ejemplo importante 1, cuando el n valía 1. Estoy generalizando cuando n es mayor o igual que 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generalizar la otra propiedad, o sea, la que hablaba de h, que también va a tomar una f más de orden n. La h aplicada a su identidad da alfa. Con estas dos condiciones también logro demostrar la unicidad de esta f. Ahora la f también va a depender del alfa, aunque no se ve en la fórmula como en la otra, también va a depender de alfa. ¿Por qué no se ve? Porque está camuflada con la g. La letra g, la función g, hace que camufle el alfa que tenía acá tan visible. Acá lo veo en la fórmula, pero acá no lo veo. Entonces, ¿qué onda con el alfa? Y la onda del alfa está justamente en esta propiedad. Si la g le aplica la identidad del alfa, entonces la función a la identidad le va a aplicar también el alfa. Conclusión. Tengo dos rectángulos rojos que me hablan de f más de orden n que tienen una relación o una propiedad interesante con la identidad, y que esa propiedad o estas dos condiciones en realidad hacen que estos dos rectángulos sean las únicas f más que cumplen esta condición con el alfa. Dos rectángulos, dos funciones, si se quiere, para poder definir una f más de orden n. Esto me lleva entonces a hablar de determinante. Esa existencia y unicidad me permite hablar de un nuevo concepto que es determinante. Olvídense de todo lo que han visto en la carrera con respecto a determinante, que seguramente muchos trabajarán con determinante de acuerdo a las materias que están. Determinante aparece en el análisis, aparece en el álgebra, por supuesto, aparece quizás en estadística, no me acuerdo bien si aparecía, pero seguro que está, no sé si en los cursos básicos, pero por determinante puede ocurrir que esté. Determinantes, olvídense de todo lo que ya saben de eso, porque ahora viene una barrida de cerebro. Vamos a llegar a lo que se ve en los cursos básicos. O sea, vamos a llegar a esa definición, vamos a llegar a esas fórmulas, pero hay que olvidarse de cómo uno llega a esas fórmulas. Acá la cuestión es la siguiente. Parto de un anillo conmutativo con unidad, tomo un n fijo. Me acuerdo que esta notación es la familia de funciones de k a la n por n en k, o sea, una de funciones que toman matrices y le asignan números. Y una g que esté dentro de este. Esta que no sirve, es la f acá. Ahí es. Bueno, tomo una función que tenga este dominio y ese codominio.
A esta f voy a llamarle función determinante de orden n. Ahí aparece el término determinante, pero es una función de orden n. Sí, solo sí, esta f es una f MAC. O sea, no solo que tenga este dominio y codominio, sino también que cumpla las tres condiciones que vimos en la primera diapositiva de las f MAC. Es lo primero que tengo que ver. Y además que la función aplicada a la identidad me dé 1. 1, que me dé 1. Esa es una función determinante. Cada vez que me hablan de función determinante, no me tengo que ir a las fórmulas, me tengo que ir a la definición. Es una f MAC de orden n, por eso el orden acá, tal que la f le asigna a la matriz identidad de orden n el número 1. Este 1 es la unidad de k. Yo le llamo número, pero puede ser una clase de equivalencia, un polinomio, lo que venga, que sea la unidad del anillo que tenga como antecedente. Entonces, teniendo esto, lo importante acá es saber si siempre tengo una función que cumpla estas condiciones. ¿Siempre tendré una función determinante? La respuesta es sí. Ahí tengo el teorema de existencia. ¿Cómo lo demuestro? Lo tengo que dividir en casos. Acá lo que tengo que demostrar es que existe una función con dominio en el conjunto de matrices de orden n o dominio en K que sea función determinante, o sea que sea una f MAC de orden n y que la f sea igual a 1. ¿Cómo se va a demostrar? Como les decía, por casos. Tomo el caso n igual a 1. Tengo que probar que existe la función, o sea que tengo que dar la fórmula de la f para el caso n igual a 1. ¿Qué fórmula voy a dar? El ejemplo importante 1. O sea, esa es la función, la que está en el rectángulo rojo, la que voy a definir para el caso n igual a 1. Ahora vamos a, bueno, hay que probar entonces que es una f MAC. En el caso de N1 es lo primero que probé, que era una f MAC de orden 1 y que además debía verificar que f de la identidad de orden 1 por 1 es igual a 1. Eso acá no está, pero sale. Porque fíjense, tengo la f aplicada a la identidad de orden 1 por 1. O sea que acá yo debo poner la identidad de orden 1 por 1. ¿Cómo se define la identidad? La identidad se define gracias a la delta de Kronecker, donde dice, mire, si los subíndices son iguales, va a valer 1, si son distintos vale 0. Y la función identidad dice que ponga que los elementos son las deltas de Kronecker. O sea que acá yo tendría esta matriz con los elementos donde figura la delta. Pero fíjense que yo tengo un solo elemento, o apliquémosle esto. Acá va a ser alfa. ¿Cuánto vale alfa? Va a valer 1, porque yo quiero que valga 1. Acá. El alfa, en el caso particular que tengo que demostrar, vale 1 el alfa. Entonces acá en el alfa me va a quedar 1 multiplicado por el elemento. Fíjense, 1, 1. Entonces acá la delta debe decir 1, 1. La delta, como les decía, en los subíndices, si son iguales, vale 1. Así que acá me queda 1 por 1. O sea que la cuenta me da 1. Y ahí demostré entonces para el caso n igual a 1 que vale esa condición. Ahora paso al caso n igual a 2. Debo probar que existe una función con este dominio y este codominio y que sea determinante con n mayor o igual que 2. Una fórmula. Rectángulo rojo. Ahí tengo la fórmula con el dominio y codominio y todavía encima probé que también era f MAC. Bien, y me dice ahora que necesito que esta f, con esa fórmula del rectángulo rojo, valga 1. Entonces, el alfa que yo estoy tomando en este caso, en esta diapositiva, acuérdense que valía para cualquier alfa, y el alfa que tomo va a tener el valor 1. Entonces,
la G que yo escriba acá debe asignarle el 1. Yo tengo que tener una G para poder definir esto. La F del rectángulo rojo, acá figura una, solamente la F, solo la F. ¿De dónde saco la G para definir el rectángulo rojo? ¿De dónde la saco? ¿De dónde la saco? De inducción. Esta propiedad de existencia del determinante, para el n mayor o igual que 2, necesito partir o probarlo por inducción para tener la hipótesis de la G. Fíjense, de orden n-1 es la G. Entonces, esta función, si es de orden de -1, cuando lo haga por inducción con la F, ya tengo el orden. O sea, ya puedo aplicar la hipótesis inductiva. La cuestión es que esto se hace por inducción. La propiedad de inducción es justamente esta. Existe una función determinante de orden n. Y la verdad que sale fácil porque ya tengo todo el trabajo realizado en el ejemplo 1, que es larguito, es fácil, pero es largo, y con n mayor o igual que 2, que no es largo, es larguísimo de demostrar toda esta diapositiva. Es terriblemente largo con todos los detalles, por supuesto. Jerónimo lo hace, creo que en 3 páginas, a la demostración de toda esta diapositiva. Pero se come en el camino un montón de justificaciones que uno va diciendo qué hizo. Yo a esta diapositiva, a este teorema, lo he trabajado con los alumnos de la optativa. Ellos se han dedicado a demostrar el ejemplo 1 y el ejemplo 2, repartidos en varios alumnos. Lo lograron demostrar, pero a ver, si hay 30 páginas más o menos para demostrar estos dos casos, es poco. Es larguísimo, larguísimo. Pero la idea es, o sea, uno si está en un examen, ¿va a decir todo lo que hicieron los alumnos de la optativa? No. ¿Qué es lo que uno tiene que demostrar? Uno tiene que demostrar esto. Y uno tiene que demostrar esto. Y decir que para este caso vale por inducción. Y se acabó. Entonces, yo demuestro que existe una función determinante. Existe una función determinante. Por lo tanto, le podemos cambiar a la f que existe, le podemos dar un nombre. Y ahí aparece det sub n. Ese es el nombre que le da Hoffman a la función esta f que existe, pero no es necesario. Jerónimo lo hace muy al final. Hay otra gente que dice, no le pongamos así det sub n porque nos va a consumir mucho tiempo en la hoja, no nos va a entrar todas las fórmulas en un renglón, entonces le pongamos barra. Yo continúo con esto. Esto se hace generalmente en las materias base, cuando yo ya tengo una fórmula y no introduzco la existencia ni siquiera la unicidad de la función determinante. O sea, yo simplemente digo, es esta fórmula. Y después voy poniendo nuevas fórmulas porque la que puse al principio no me sirve para todo. Ahí sí se puede poner las barras en lugar de la palabra det, y mucho menos la n, pero para este caso teórico no me sirve. ¿Por qué no me sirven las barras? ¿Por qué no me sirve la f? Porque yo tengo que dar una formulación para todos los casos de la manera más resumida posible. Y una de las maneras es la siguiente. Digo, para todo A, ahí sí hice hincapié en cuáles son los elementos de la matriz. Para todo I, que va de 1 a n, acuérdense que el I es fijo en n igual a 2. El I es fijo, o sea que para cada I voy a tener una función f. Lo mismo va a ocurrir con determinante. Para cada I voy a tener una f. O sea, si yo quiero aplicar esta fórmula, tengo que elegir el I. ¿Qué I? ¿Qué valor? El que quieran o el que convenga. El I puede ser 1, puede ser 2, puede ser n. En principio les diría, elijan la I igual al número que quieran. ¿Cuál es el que seguro va a estar? El 1. Ya uno elige I igual a 1. Pero no siempre conviene I igual a 1. ¿Y eso cómo lo van a determinar? Y todo depende de la matriz que tengan acá adentro.
Bueno, la cuestión es que esta fórmula me dice que le va a asignar A11 si el n vale 1 y si no, esta fórmula de acá. Si nosotros observamos el caso n igual a 2, es la misma fórmula, si ustedes la ven, es la misma fórmula que está acá. Lo único que he hecho es cambiar la letra G por det n-1. ¿Por qué? Porque primero la existencia de la f la he simbolizado de orden n con det sub n. Acá yo necesitaba para n igual a 2 una g que sea de orden n-1 para definir una fmac de orden n. Ahí está det sub n. Esta g que aparece acá es de orden n-1. Entonces, ¿qué g es la que voy a tener acá? Para el orden n-1. ¿Existe? Sí, porque el teorema de existencia me dice que vale para todo n. El n acá está haciendo cualquiera. Ahí es cualquiera, acá adentro es fijo. Entonces, para cualquier n yo obtengo esta proposición. También para n-1, siempre y cuando el n sea mayor o igual que 2, para asegurarme de que el n que me resulte sea natural. Si el n es mayor o igual que 2, n-1 seguramente va a ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, n-1 lo puedo poner en ese lugar y por lo tanto voy a tener una función n-1, que esa va a ser entonces det sub n-1 gracias al teorema y a la notación. Esta fórmula sale gracias al teorema y a la notación. Es una condensación de lo que dicen estas dos cosas. ¿Bien? ¿Hay que demostrarlo? No, porque es la definición que estoy introduciendo y que la puedo sustentar, la puedo fundamentar gracias al teorema de existencia y a la notación que he elegido para este caso. Es lo único. Y esta fórmula es la que se suele dar en algún apunte de alguna materia básica. No siempre se elige esta, se elige otra. En realidad hay un montón de fórmulas. Generalmente para darla se elige una. Por ejemplo, Grossman elige igual a 1 y da la misma fórmula. Obviamente no hace todo el recorrido de Grossman, porque a él lo único que le interesa es calcular determinantes y ver las propiedades, nada más. Entonces a él no le interesa probar la existencia ni nada involucrado. Y aún así tiene 700 páginas ese libro. Pero lo importante es que esta fórmula está solventada gracias al teorema de existencia y unicidad. Perdón, de existencia y la notación. Esta fórmula se va a llamar desarrollo del determinante por la fila i. Recuerden que el i es fijo, lo decía este caso. El i es fijo. Entonces, si el i es fijo, voy a obtener esta fórmula. ¿Por qué miro el i? Porque el i es su índice del elemento que está acá. Si el i es fijo, estoy considerando los elementos, todos los elementos de la fila i en esta sumatoria. Todos los elementos de la fila i de la matriz A. Miro la matriz A, ubico la fila i y voy tomando elemento por elemento para ponerlos dentro de esta sumatoria. Y hago variar, como les decía, el J y también hago variar estas matrices que consisten en eliminar la fila i, la columna J y después calcularle el determinante de orden n-1. Esa es la fórmula que se llama desarrollo del determinante por la fila i. ¿Cuántas fórmulas tengo hasta el momento para calcular determinante? N filas, ahí está. N filas tengo, por lo tanto, tengo N fórmulas. N fórmulas. Si la matriz es 10 por 10, voy a tener 10 fórmulas tan solo a partir de este rectángulo. Para calcular, utilizo uno de los i, que varía de 1 a 10. Por ejemplo, f sub 1 puede ser f sub 2. Todo va a depender de la matriz que estoy tomando. A priori, si no tengo información de A, es cualquiera, que no tengo información, no sé cómo es, elijo igual a 1. Bueno, sigo. Hay que hablar de propiedades.
Y una de las propiedades que la menciono, ¿hace falta? No, no hace falta, pero yo necesito después para otras cosas, porque todo se va a ir guiando por botones a partir de ahora. Lo complicado de esto es demostrar hasta acá, hasta esta diapositiva. Ahora ya todo se va deduciendo rápido. Lo primero que voy a sacar en claro es que la función determinante es una fmax de orden n y que esto vale 1. ¿Y de dónde lo voy a sacar? De la misma definición. O sea que es innecesario escribirla, pero yo necesito cierta claridad para hablar de determinante con los botones. Acá, si yo me vengo a la definición de función determinante, siempre tengo la f. Y la f es de su n, o sea, hay que leer un poquito más. Esta propiedad me dice, mire, determinante es esto. Lo estoy pasando en libre en esta propiedad. Es lo único que hago. Y un resultado mega importante es, obviamente, la unicidad de esta función de Schur. Eso significa que si yo tengo una h que también es función determinante de orden n, de su n es h. La única función que cumple con la propiedad de ser fmax de orden n y que la función le asigne la identidad el número 1 es la de su n. ¿Cómo voy a demostrar esto? Acá hay que seguir lo que dice en la letra chica. La letra chica dice, recordar que de su n es la función f definidas en los ejemplos 1 y 2 tomando alfa igual a 1. O sea que acá tengo la alfa, vamos a borrar un poco. Tengo que la f para det sub 1 va a ser esta, o sea que va a cumplir con esta propiedad de acá. Y yo tengo una h que es fmax, donde la h vale 1. Acuérdense que el determinante es lo mismo con el alfa igual a 1. Entonces tengo esto de hipótesis, porque estas dos condiciones con el alfa igual a 1 es una función determinante. Entonces, si yo tengo una función de determinante como hipótesis, la f va a ser h. Entonces, miro el enunciado que anda por acá, ahí está el antecedente, tengo una función determinante. O sea que tengo una fmax donde la h le aplica a la identidad de orden 1 el número 1 porque es función determinante. Entonces, gracias a la tercera propiedad de este ejemplo, puedo decir que la función determinante, que es la f, es lo mismo que h. Listo para ese caso. Me vengo a esta otra. En el ejemplo 2, acuérdense que esta f yo ahora la estoy llamando det sub n con el alfa igual a 1. O sea que ahí tengo alfa igual a 1. La tercera propiedad me dice exactamente lo mismo que el ejemplo 1. Por lo tanto, como tengo acá una función determinante, estas dos condiciones se van a cumplir y por lo tanto la det sub n es igual a la h. Y ahí probé la unicidad. Listo, no hay nada más que hacer con respecto a eso. Acá lo único que estoy diciendo es que hay que considerar todo lo que dice acá, bien, para poder llegar a esta conclusión. La tercera propiedad me dice si usted tiene un alfa en K, un n mayor o igual que 2, me olvido de n igual a 1 por un momento, y voy a definir esta nueva función. Recuerden que yo ya tengo det sub n, porque el n vale mayor que 2, entonces acá voy a tener todas las det con todos los naturales otra vez, nada más que de un orden menor. Esta función es una fmax de orden n-1. ¿Cómo lo demuestro? ¿Se acuerdan que por acá tenía esta propiedad? Que me decía, usted tiene una fmax, multiplíquela por cualquier elemento del anillo, va a tener una fmax del mismo orden que la f. Bueno, tengo n mayor o igual que 2, ¿recuerdan eso? Entonces tengo una fmax porque acá lo estoy diciendo. Acá vale para todo n. Si el n es mayor o igual que 2, n-1 va a estar en los naturales. Por lo tanto, ya tengo una fmax de orden n-1. Esa es una fmax de orden n-1. El alfa es un elemento del anillo, por lo tanto voy a tener una fmax con el mismo orden de esta función, que es lo que me decía esa propiedad que les mostré recién. Y sigo un poquito más trabajando con esta función.
esta función aplicada a la identidad de orden n-1 tiene que ser alfa. Ese orden n-1 significa, o los debe hacer acordar, de que lo que venga acá adentro tiene que tener n-1 fila por n-1 columnas. Acá entonces esta función no es igual a 1, sino es igual al alfa que estoy tomando. Esto va a salir directamente de esta propiedad. ¿Por qué? Porque fíjense, voy a aplicar alfa a esto. Voy a aplicar esta función que está entre paréntesis. Eso es una función aplicada a la identidad. Por definición de una función que se obtiene multiplicando un elemento de un anillo o de un cuerpo por una función, es lo mismo que tener alfa de la función, que en este caso es de n-1, aplicado a la identidad. Disculpen que no escriba los subíndices, pero es un poco complicado escribirlos. Entonces, acá lo tengo con paréntesis. La definición me dice, mire, esto es multiplicar alfa por la imagen de la función aplicado al argumento. Ok, acuérdense que acá decía n-1. Como el n es mayor o igual que 2, n-1 lo puedo poner en ese lugar, en este lugar, y en este lugar, en este lugar, y en ese lugar. El determinante de la identidad es 1, entonces acá me queda alfa por 1. Aquí es igual a alfa. Y ya está. O sea, con solo mencionar estas cosas uno ya va teniendo las demostraciones de cada una de estas propiedades. No son engorrosas para nada, solamente hay que seguir lo que dicen los botones y uno llega a las demostraciones. Determinantes de matrices especiales. ¿Cuáles son las especiales? Y la nula. Si una matriz tiene todos los elementos iguales a 0, ¿qué es lo que voy a buscar? Y que el determinante sea 0. ¿Cómo lo demuestro? Simplemente usando el determinante que se obtuvo en este rectángulo rojo. Ahí voy a tener todo 0. Todo 0. Si el n es mayor o igual que 2, voy a obtener todo 0. Entonces cada término de esta sumatoria me va a dar 0. Y ahí obtengo el resultado. Si el n vale 1 y tengo la matriz nula, este elemento va a ser igual a 0. Entonces, de esta manera obtengo esa demostración. Sencillísimo. Y en este otro caso, con una matriz triangular, me dice que el determinante lo puedo obtener igual a esa matriz. Vamos a ver un caso de matriz triangular. Supongamos que tengo una matriz de orden 3 por 3. Una matriz triangular significa, mire, divida la matriz por esa línea que se llama línea diagonal principal. Esa línea de acá. Pongámosle acá elementos para que la vean. A11, A22, A33. Esos elementos que he puesto ahí están en la diagonal principal. Observen los subíndices de cada elemento. Son iguales. Esa es la definición de diagonal principal. Bueno, si es triangular superior, voy a tener otros elementos acá. Os vuelvo a repetir, si es triangular, inferior. Si es triangular inferior, acá voy a tener elementos. ¿Pueden ser ceros? Sí, pueden ser ceros. Pero a priori puede ser cualquier número o elemento que tenga acá. Acá sería 2, 3. He puesto los elementos de la fila 1, por eso el primer número, el primer subíndice es 1, y el segundo subíndice mira las columnas, indica la posición de la columna en la que está ese elemento. Entonces ahí tengo eso. Por debajo de la diagonal superior es todo 0. Bien, esta es una matriz triangular superior. Se me han confundido los nombres, siempre se pierde porque es al revés. Esta es una matriz triangular. Tengo otro tipo de matriz triangular, nada más que ahora va a ser al revés. Acá voy a tener elementos. Este está en la segunda fila, primera columna. Acá tengo el elemento de la tercera fila, primera columna. Y acá también el elemento de la tercera fila, segunda columna. Acá es al revés. Miro la diagonal principal y todo lo que está por encima de esta diagonal tiene que ser 0. Esas son matrices triangulares.
todos estos elementos que están acá, incluyendo la diagonal principal, también pueden ser iguales a 0. Lo que yo tengo que estar obligada a ver es por debajo o por encima de la diagonal principal para saber si es triangular o no. ¿Cómo calculo el determinante de esto? El determinante tiene que ser de orden 3. ¿Por qué 3? Porque la matriz es de orden 3 por 3. Entonces acá el orden es 3. Acá lo debo aplicar a una matriz entonces de orden 3 por 3. Es lo que tengo acá, 3 filas y 3 columnas. ¿Cómo calculo el determinante de esto? Multiplico los elementos de la diagonal principal. Solo eso, multiplico los elementos de la diagonal principal. ¿Qué va a ocurrir acá? Otra vez tengo que calcular el determinante de esa matriz que también es de orden 3 por 3. ¿Por qué es de orden 3 el determinante? Por el orden de la matriz. Bueno, la multiplicación que debo hacer es la misma. Y ahí obtengo cómo se calcularía el determinante de este tipo de matrices. No importa, acá yo elegí 3 por 3 para no escribir tanto, pero puede ser el n al número que quieran, desde 1 hasta el infinito, siempre y cuando sea natural. Siempre se calcula así el determinante de este tipo de matriz. ¿Cómo se demuestra? Simplemente utilizo el desarrollo por filas. O sea, esta fórmula, para todos los casos, la utilizo y bueno, y lo voy calculando y ya está. ¿Y qué? Bueno, acuérdense que yo tengo que elegir un i. ¿Qué i voy a elegir, por ejemplo, para demostrar el determinante de esta matriz? Puedo elegir, acuérdense que era fila, esta fila. ¿Por qué? Porque solamente puedo asegurar que hay uno de los elementos que puede ser distinto de 0. O sea, ese elemento que está en esta posición lo tengo que considerar con letra en la demostración. Todos los demás, por definición de este tipo de matriz, es de orden no es de orden, si no me va a dar 0. Todos estos me van a dar 0. Entonces acá todo esto es 0 y por lo tanto lo que me va a quedar es que los términos correspondientes a esos elementos me van a dar 0. Todo esto se me hace 0. Me queda solamente, en este caso, el elemento que está en la fila 3, columna 3. O sea que acá en la fórmula, si lo hacemos en forma general, me va a quedar NN, porque todos los otros se me van. Y acá me queda un determinante de esta cosa de acá, con los índices que correspondan. ¿Cómo demuestro esto? Por inducción. Se hace por inducción. Primero tengo que dividir por casos. Primer caso para demostrarlo para matrices de este estilo, donde los ceros están por debajo de la diagonal principal. Y después, dentro de este caso, demostrarlo por inducción y utilizo la fórmula esta que tenemos para calcular. En el otro caso, es este tipo de matriz donde los ceros están por encima de la diagonal principal. ¿Qué fila voy a elegir? Porque recuerdo, tengo que usar esta fórmula, pero tengo que elegir el i que tengo que tomar, porque no da lo mismo. ¿Cuál es el que voy a elegir? Y la primera fila, acá el i va a ser igual a 1. Y otra vez voy a obtener entonces una situación muy fácil para resolver y llegar a la demostración de esta propiedad que estaba tratando de demostrar acá. Si la matriz es triangular, eso significa que hay ceros por arriba o por abajo de la matriz de la diagonal principal. Entonces el determinante, lo único que tengo que hacer para calcularlo es multiplicar los elementos de esa diagonal. Y un caso para afinar la fórmula es mostrarlo para una matriz de orden 2 por 2, pero esto ya es un caso muy particular que generalmente se utiliza para calcular los determinantes. Si yo tengo una matriz de 2 filas y 2 columnas, acá voy a tener esto por acá
esto por acá, ahí tengo la matriz entonces de orden 2. Esta es una matriz de orden 2 por 2. ¿Qué determinante le tengo que aplicar? Y acá tiene que ser 2. Cuando le aplico esto, yo lo puedo hacer, para calcularlo, aplicar la fórmula primera que vi. O sea, esta. Acá el n es mayor o igual que 2, o sea, esta fórmula es la que tengo que aplicar. La hago a la cuenta, o sea, respeto todas las instrucciones que me dice la fórmula, y en definitiva lo que voy a obtener es multiplicar la diagonal principal, que era, recuerden, los elementos que estaban en esa línea en diagonal, y le voy a restar los elementos de la diagonal invertida. Esa diagonal se llama secundaria porque es la invertida. ¿Ven? Es la que parte por la mitad a la matriz, pero mirando por el otro lado. Bueno, la fórmula que obtengo, si yo me acuerdo de eso, que la vuelvo a repetir, es la que se usa incluso hasta en secundaria, esta fórmula. Así se calcula el determinante. ¿Qué me importa acá? ¿Calcular? No, me interesa demostrar. Todo esto lo volvemos a ver, pero desde un punto de vista de demostración. En los cursos habituales de álgebra, hablo de ingeniería, arquitectura, por lo general no se demuestran, simplemente se da la fórmula, los alumnos la aman a esta fórmula porque ven, obviamente la primera fórmula que ven es una cosa maníaca de esta, entonces ven cositas sencillas como esta fórmula donde uno incluso le hace el dibujito acá, esto generalmente se hace con un círculo acá y otro círculo, se le pone un más, un menos, y los alumnos aman en esas carreras la fórmula. En el profesorado de licenciatura de matemática también la aman, aunque se les insiste que aprendan la otra, ¿no? La fórmula del rectángulo doble rojo. Entonces ya tengo tres propiedades interesantes como para poder tenerlas en cuenta. Y deben haber más propiedades. Recordemos que esto era una FMAC. El determinante es una FMAC. Acá yo he obviado ponerle el n abajo para no hacerlo tan engorroso. A esta altura debemos saber que si tengo una matriz con n columnas, como hay acá, entonces acá el determinante es de orden n. Ahí debería haber una n chiquita abajo. Por lo general los libros no utilizan la n ya a esta altura. Lo utilizan al principio, porque lo usa al principio y ya después se olvida. No la usa más. La cuestión es que ahora hay que probar propiedades y teniendo en cuenta que es una FMAC, se van a cumplir propiedades. Acuérdense que el determinante es una FMAC. Entonces se van a cumplir las propiedades o los axiomas de la FMAC. Ya tengo tres, donde se repartía la suma, el lambda salía afuera y que si tenía dos columnas iguales, el determinante me va a dar 0. Y ahí empiezan a sonar ciertas propiedades conocidas de los determinantes. Acá tengo dos columnas iguales, listo, me da 0. Tengo una columna igual a al menos una que sea igual a la nula, el determinante me da 0. Si hago intercambio de columnas, me va a dar el opuesto entre los determinantes. Y acá hay que usar esta propiedad de acá. Acuérdense que el determinante es una FMAC. La F es una FMAC en esta diapositiva, así que esa propiedad sale inmediata. Conclusión, estas propiedades van saliendo de manera inmediata gracias a todo el trabajo que se ha hecho con las FMAC en un principio. Son engorrosas de demostrar, pero sale. Mucho más sencilla de mirarla con determinante, aunque ustedes no crean. Yo la tengo hecha en las dos versiones. Mirando determinante solamente y donde tengo la fórmula del rectángulo doble, donde no es tan bonita la demostración, para nada bonita. Y con la FMAC, la verdad, sigue siendo engorrosa, pero es más entendible a pesar de que tiene sus conflictos, como les dije al principio. La demostración tiene conflictos a la hora de demostrar. Hasta que no se ponen todos los elementos de la columna, uno no entiende qué es lo que está haciendo. Bueno, pero la cuestión es que
ya están demostradas. Y van saliendo entonces todas estas propiedades remiten a la definición y a las propiedades de FMAC que se vio en esta diapositiva y que se dieron en esta otra diapositiva de acá. También se puede llegar no a demostrar, sino a corroborar una regla muy famosa que es la regla de Sarrus. Esta, si han cursado cálculo 2, seguro que la tiene presente. Si han cursado geometría analítica, seguro que alguna vez se la mencionó. Si están trabajando con sistemas de ecuaciones lineales y lo hacen por el lado de determinantes, seguro que esta regla la han visto. Esto es una regla monotécnica o algo así se llama, que básicamente la idea es que miro el dibujo y ya tengo la fórmula. Miro un dibujo, es una memoria, memorizar un dibujo. ¿Qué dibujo? Y uno parecido al que tengo acá. Este es el que nosotros enseñamos en álgebra lineal en el profesorado de licenciatura. Hay otra gente que hace esta, la superpone con esta otra y le ponen signos más a estos que están en azul, signos menos a estos que están en azul ahí arriba. O sea que lo que se hace acá es ponerle menos, 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 y a estos otros más, más y más. Y se la superponen. O sea que acá voy a tener este rectángulo acá. ¿Bien? Este otro vuelvo a ponerlo acá y así siguiendo. Son distintas fórmulas o distintos dibujos que se dan tanto en la secundaria como en la universidad para calcular determinantes. Bueno, yo elijo este dibujo porque me parece lo más apropiado, porque la idea es, según la regla de Sarrus, la regla de Sarrus dice que mire las diagonales primero. Tengo la matriz original, ahí está, es todo esto, voy a marcar acá con un rectángulo. Esta es la matriz original. Tiene que ser siempre 3 por 3, no 4 por 4, no, 3 por 3. Esa es la matriz original. Lo que voy a hacer es copiar la fila 1 y fila 2, solamente esas dos, las escribo por debajo. Una vez escritas, voy a buscar las diagonales en esa disposición que tengan solamente 3 elementos. En esta disposición tengo solamente 3. Del otro lado hago lo mismo, copio la matriz original y por debajo vuelvo a copiar la fila 1 y la fila 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Buscar las 3 diagonales pero al revés. Si yo las miro, estas pueden ser decrecientes y estas pueden ser líneas diagonales crecientes porque suben. Una forma de escribirlo, ¿no? No sé si está el matemático, pero estoy hablando de dibujo, estoy describiendo un dibujo. Bien, la cuestión es que si hago eso y multiplico los elementos que están en cada rectángulo y después sumo en este lado cada rectángulo, sumo cada rectángulo y las dos sumas las resto, me da la fórmula del determinante. O sea, Sarrus dice, es la diferencia entre la suma de los productos de las líneas decrecientes y la suma de las líneas que son crecientes. Eso es lo que dice Sarrus, palabras más, palabras menos, es lo que dice. Pero se basa en el dibujo. Pero esto es una regla que se basa en un dibujo. Me da una fórmula, obtengo un resultado de esto, porque voy poniendo los elementos y me va a dar una fórmula espantosa que no se entiende nada. O sea, si yo trato de memorizar esa fórmula, no voy a poder por más que quiera. Cuando yo era estudiante lo hice, pero eran otras épocas. Ahora me la piden, la verdad que no me acuerdo. ¿Qué me acuerdo del dibujo de Sarrus? Esa es la ventaja que se tiene con este tipo de reglas. La tengo que corroborar, porque acuérdense que en un curso lo que hacemos es tratar de demostrar lo máximo que se pueda. La tengo que corroborar, no demostrar, porque directamente miro el dibujo y esto no se demuestra, se corrobora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcularle el determinante a esto. ¿Con qué fórmula? Y con la única que tengo hasta el momento, que es esta de acá. Como el n vale 3, estoy en esta posición, o sea que tengo que usar esta fórmula. Van a observar que
la fórmula, el resultado que obtengo es exactamente lo que dice acá Sarrus. Esta es una versión de Sarrus copiando las filas por debajo. Ahora hay otra formulación que consiste con las columnas. Copio la matriz original, ahí está, y ahora copio al lado, siempre a mano derecha, las dos filas, las dos columnas, la primera y la segunda. Solamente esas dos. Y otra vez vuelvo a formar las líneas, en este caso decrecientes en azul, y hago lo mismo del otro lado, nada más que considerando las otras diagonales, que son las diagonales crecientes. La formulación de Sarrus es exactamente la misma y también la puedo corroborar mediante la fórmula por filas. Vuelvo a repetir, se corrobora que lo que dice Sarrus es cierto. Yo no tengo una demostración matemática porque no tengo fórmulas acá. Lo único que tengo es la fórmula al final. Pero este proceso, la verdad que no tiene una formulación matemática. Solo se basa en dibujos. Por eso es una regla monotécnica, creo que se llama, o algo así, es el nombre. Me olvidé de buscarlo antes de empezar. Porque se basa en los dibujos. Se basa en la memoria visual que se obtiene a partir de un dibujo. Tengo determinante de producto de matrices. Acá, Eva, sugiero que prestes atención a esta diapositiva. He intentado escribir lo mejor posible la demostración de esta diapositiva. La idea es demostrar esta fórmula. Todo este lío es para demostrar esta fórmula en rojo. ¿Qué es lo que dice? Quiere calcular el producto de dos matrices, o sea, tiene un producto de matrices y quiere calcular el determinante. Simplemente usted tiene que calcular el determinante de A por separado y el determinante de B por separado. ¿Tiene sus ventajas en la práctica? Y por ahí sí, por ahí no, todo depende. Si a lo mejor tengo de información capaz que me convenga usar la fórmula porque solo calculo el determinante de B, que teóricamente debe ser con números más chicos, y multiplico los dos números y ya tengo el determinante del producto. Por lo general, si quiero hacerlo de este lado, porque tengo la fórmula por filas, la del rectángulo doble. Si quiero hacerlo por ahí, primero tengo que calcular el producto. Por ahí, según la situación, dependiendo de A y de B, la matriz me puede quedar con números muy, muy grandes. Entonces, cuando calcule la fórmula de la sumatoria para calcular el determinante, me puede resultar un poquito engorroso. Pero no siempre ocurre así. Por ahí la A y la B son matrices con números grandes y cuando haga el producto posiblemente tenga una matriz con números más chiquitos. Todo depende de A y de B. Bueno, ¿qué se hace para demostrar esta fórmula? En definitiva, la fórmula me queda muy fácil, o sea, hay que hacer esto. Solo eso es lo que dice ahí nada más. El problema está en demostrar la propiedad 2, que es esta, y la propiedad 2e, que es esta. Ahí está, radica lo lindo. Lo peor de todo, que para demostrar esta otra hay que usar la propiedad 1. Esta de acá. Esta es la complicada. Complicada, ¿por qué? Porque es larga. No es difícil, pero es larga. Si uno tiene que darle en un examen, uno tiene que aprenderse esto que está acá. Uno es lo que debería escribir en realidad. La demostración se va a hacer por casos, cuando n sea igual a 1 y cuando sea mayor que 2. Para el n igual a 1 se va a considerar la función f del ejemplo importante 1 y usar la propiedad 2 para concluir que t es igual a f. Yo acá estoy tomando una t, que es una fmac, que cumple que t de la identidad es alfa, donde el alfa es cualquier elemento del anillo. Si tengo esto como hipótesis, puedo decir que para toda matriz que obtenga, t aplicado a b, o sea, esta t que me estoy tomando acá, va a ser alfa por el determinante de b. Acá hay que tener cuidado porque voy a usar el ejemplo 1
pero esta f no va a ser de su n, no va a ser una función determinante. ¿Por qué? Porque al alfa lo estoy tomando con un valor arbitrario. No es el alfa igual a 1. Ahí está el alfa. Ya lo tengo de hipótesis. Por lo tanto, la f que yo tengo que considerar en este caso es exactamente con el alfa. Bien, o sea, es la diapositiva sin mediar caso particular. Considero eso y después pruebo el consecuente, o sea, este consecuente, usando la definición de igualdad de funciones, porque yo voy a concluir que esta t que me he tomado acá es la f. La t es esta f, va a tener esa fórmula. Tengo dos funciones iguales. Entonces, para toda matriz que me tome, t de b va a ser igual a f de b. Uso entonces la definición de igualdad de funciones y ahora utilizo la fórmula de la f, que la tengo, ahí está la fórmula, y también utilizo la fórmula de det sub 1, que también la tengo. ¿Dónde? Acá. Cuando el n es igual a 1, tengo que es igual. Tengo la formulación. Por lo tanto, es cuestión de usar lo que dicen los botones y ya está. Para n igual a 2 voy a hacer lo mismo con la variante que antes tengo que definir la g, porque voy a utilizar otra vez el ejemplo importante 2, con el alfa siendo alfa, no siendo igual a 1. Pero para construir esta f, yo necesito una g. La g que se va a construir es alfa por el determinante n-1, de orden n-1. Esa es la g que se construye. Y todo el problema de la demostración es darse cuenta que la g tiene que tener esa fórmula. Eso es lo que hay que acordarse para demostrar esta propiedad. Por casos, pero esto es crucial. Si no tienen eso, no les va a salir. Si ustedes se acuerdan nada más que hay que usar el ejemplo importante 1 y ejemplo importante 2, se van a topar como que qué problema, porque me está faltando la g. ¿De dónde la saco? De esa formulación. Después utilizo la unicidad de la f gracias a esta propiedad. O sea, voy poniendo todas las piezas dentro de su lugar. Voy a obtener otra vez la igualdad de f y lo único que vamos a tener que hacer es probar el consecuente a partir en el paso 3. ¿Bien? Nada más. Esa sería la demostración. Se hace engorrosa porque en realidad acá hay un artificio, una construcción que no sale del contexto, por eso es un artificio. Es una construcción que estoy haciendo que no me sale del contexto. O sea, no me sale de las hipótesis, no hay nada que me oriente a decir que G tiene que tener esa fórmula. Por eso aquí es lo que hay que saber. De esta diapositiva es esa partecita de ahí. Y lo demás uno puede ser usando ejemplo 1 y 2, donde hay que citarlos obviamente. La propiedad 2 es seguir la corriente. Esta es larga porque hay que probar que esta h, acá la h está definida de esta manera y hay que probar que es una Fmac. Y tengo que hacerlo, o sea, probar las tres propiedades, donde están las tres columnas. Se hace larguito por este tema de acá. Este sale fácil y este otro mucho más. Siguiendo la corriente, sería acá se va a ocupar, acá voy diciendo, en la U se usa la definición de Fmac, en la B se va a usar esta propiedad, que es multiplicar cualquier matriz por la identidad que me da H. Esa es la propiedad que hay que usar. Sale inmediato en base a esa propiedad, la propiedad B. Y la C hay que usar la propiedad 1, que es la que está arriba, 2A y 2B con T igual a H. Acá yo tengo una T arbitraria y acá tengo una H que tiene una fórmula. Entonces, en ese lugar escribo H, o sea que H debe ser una Fmac de orden n, que es lo que dice A, que H de la identidad tiene que ser alfa, ya lo tengo. Ese sería el alfa que está acá. Entonces, ya teniendo esa información, puedo concluir esto de acá. Y con eso me va a llevar fácilmente a esta igualdad.